Tengan muy buenas tardes. Estamos ante una nueva oportunidad de desarrollar el programa de edificación familiar. En esta oportunidad compartiremos acerca de las malas actitudes y la repercusión que éstas tienen en la distorsión de la armonía familiar. Mi esposo. Hola, buenas tardes. Vamos a compartirles y vamos a leer de Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3. Romanos 12, versículos 2 y 3. Y dicen de la manera siguiente: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No podemos ir día a día tratando de hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, porque los resultados que vamos a tener son bien diferentes. Dios mismo nos instruye a través del versículo que acabamos de leer a que no nos conformemos a ser como los demás, sino que seamos diferentes. Somos hijos de Dios. Entonces en nuestra mente están los pensamientos de Cristo, los pensamientos de Dios, que son los que debemos poner en práctica, de manera que los resultados que obtengamos sean los más óptimos y nos evitemos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha frustración. Asimismo nos dice que debemos transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento. No podemos seguir pensando lo mismo. Debe haber un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, porque esos buenos pensamientos y esas buenas actitudes van a proveer a nuestra vida descanso, paz y armonía en medio de los miembros de la familia. El versículo 12:3 dice: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y esta es una actitud. De hecho, vamos a compartir a lo largo de esta exposición acerca de las malas actitudes y vamos a hacer algunos ejemplos de ellas. Cuando, como miembros de la familia, no adoptamos las actitudes correctas y actuamos de manera instintiva, de manera natural, sin discernimiento, podemos llegar a crear conflictos y conflictos fuertes. Por eso dice la Escritura que piense de sí con cordura. ¿Y qué es esto de cordura? Es un equilibrio entre lo emocional, lo racional, de tal forma que se puede mantener una armonización entre lo que pensamos, entre lo que hablamos y entre lo que hacemos. De tal forma que si hay esa armonía, si hay ese equilibrio, vamos a tener un ambiente agradable. Ahora, las malas actitudes, ¿cómo las adquirimos? La mayoría de estas malas actitudes las adquirimos por imitación, porque se fijan en el individuo en los primeros años de vida. El niño o niña que anda entre los 0 y los 5 años aprende por imitación. Y absorbe la totalidad de lo que ve y no anda procesando, sea bueno o malo, lo va a adoptar. De tal forma que a los 5 años un niño ya tiene adquiridas actitudes. Los papás dicen: ¿y por qué este es tan berrinchudo? Precisamente porque cuando comenzó a manifestar rebelión, no se le corrigió, se le toleró, se le vio como una gracia, y entonces el niño adquirió la idea
no racional, sino una idea instintiva de que así está bien. Es como cuando usted lleva al niño al súper y el niño quiere un juguete, pero usted no lleva dinero para juguete. Va a comprar comida. Y el niño quiere el juguete. Y el niño ya descubrió que la forma de obtener lo que quiere es haciendo un berrinche. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aplicar esa estrategia. Es una mala actitud que se le toleró desde el principio, desde que la manifestó la primera vez. No se le dijo que estaba mal, que no debía volverlo a hacer. Y entonces, simple y sencillamente, le va a hacer un desorden en el súper. ¿Qué va a terminar haciendo el papá o la mamá? Accediendo. Comprando el juguete. Y eso tiene su consecuencia, porque cada vez que el padre o la madre acceden o ceden ante el berrinche, el niño va afirmando su señorío. Ahí hay una especie de manipulación. Ahí es donde debemos preguntarnos quién manda a quién. Si los padres, que son los adultos, los que ya conocen, los que tienen madurez acerca de la vida, o el niño que está manipulando a los padres. Por eso se ve también este aspecto en las cuestiones publicitarias. Hoy la estrategia de los publicistas es enfocarse a despertar la necesidad en el niño para que los padres terminen comprando, porque son los que tienen la capacidad adquisitiva. Ahora, las malas actitudes se adquieren principalmente en el hogar, pero también hay otros centros de influencia a través de los cuales se adquieren malas actitudes. Uno de esos centros de influencia es el centro educativo. Otro centro de influencia es el área laboral, porque hay individuos que de niños no adquieren malas actitudes, pero las adquieren de jóvenes o las adquieren de adultos. Ahora, no hay edad límite en el tiempo para adquirir malas actitudes. Para estar expuesto. Siempre estamos expuestos, pero las más nocivas, las más críticas y las menos perceptivas para el individuo son aquellas que se adquieren en la infancia, en la niñez. Ahora, hay 3 tipos de malas actitudes. Están las conscientes, que son aquellas en las cuales usted toma la decisión de cómo va a responder. Porque una actitud es simple y sencillamente una forma de respuesta a un estímulo que usted recibe. Usted decide en la forma consciente, las actitudes conscientes, usted analiza, observa, piensa y decide cómo va a responder. Y enfoca sus esfuerzos a responder eso. Pero también está las actitudes inconscientes, que son respuestas instintivas, espontáneas. Por impulso. Son impulsos completamente naturales que se manifiestan a veces en los momentos menos oportunos o en las circunstancias menos esperadas. Puede ser en la calle, puede ser en un bus, puede ser conduciendo incluso. Esas famosas pitadas de 3 sonidos. O sea, es común en el tiempo que vivimos, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha gente manejando a lo loco. Y es por demás, bueno, yo he tenido que presenciar algunos accidentes de gente que simple y sencillamente pierde la noción de qué es lo que está haciendo y hace maniobras tontas totalmente. Pero son actitudes instintivas, inconscientes. Son acciones que se hacen en automático. Como el hecho de encontrar conflicto por un parqueo. En los centros comerciales, problemas entre vecinos. Han habido vecinos que han matado a su vecino por un parqueo. O porque el perro
o porque le dejaron las bolsas con basuras allí en su área. Entonces, actitudes que a la larga provocan muerte. Ahora está otro tipo de actitudes. El tercer tipo son las actitudes premeditadas. ¿Qué son estas? Peligrosas totalmente. Usted analiza una situación y sobre esa situación se crea una hipótesis de un escenario. De hecho, es un escenario hipotético. Usted se crea un escenario y analiza las posibles respuestas. Y generalmente cuando uno hace eso, se va por la respuesta más letal, por la más dañina, por la más nociva. Porque no se puede quedar quieto ante una ofensa. Y no se puede dar el lujo de perder. Sí, mide con una cuarta más. Tristemente, esa es nuestra realidad de personas que no conocen al Señor, pero también lastimosamente de personas que sí le conocen y actúan así. Lo cierto es que las malas actitudes no son nada más características de los no creyentes. Desafortunadamente, dentro del pueblo de Dios encontramos a mucha gente con malas actitudes, que no se da cuenta que tiene malas actitudes y que instintivamente actúa dañando en medio del cuerpo de Cristo. Así es. Y son piedra de tropiezo para aquellos que van en la búsqueda de la ayuda del Señor. Como decíamos, la mayor parte de las malas actitudes se adquieren en la infancia. Son las que se arraigan y se manifiestan de manera instintiva. Muchas veces el individuo no se da cuenta que tiene esa mala actitud. Por ejemplo, puede ser una persona colérica, no necesariamente por temperamento, pero una persona colérica porque ese fue el patrón que aprendió familiarmente. Y siempre vivió dando respuesta a todos los supuestos ataques que recibía de parte de los demás. De tal forma que es una persona que todo el tiempo está a la defensiva y a la ofensiva simultáneamente. Está listo para defenderse y atacar. Ahora vamos a considerar algunas de las malas actitudes más frecuentes, de las que con mayor frecuencia se manifiestan dentro de los miembros de la familia y extendiéndose al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Porque desafortunadamente, repito, hay mucha gente que va por la vida que no se da cuenta que tiene malas actitudes. Los únicos que se dan cuenta son los que conviven con ellos. La gente simple y sencillamente experimenta a veces el rechazo de su entorno. No se explican por qué la gente no quiere conversar con ellos, o no quiere convivir con ellos, o no quiere estar cerca de ellos. Ellos van y se sientan en medio de un grupo y todos se levantan. Triste fenómeno y que duele. Pero es porque tenemos malas actitudes que no hemos identificado y que están causando daño, no solo a los que están a nuestro alrededor, sino a nosotros mismos. La cuestión de lo delicado en esto es no solamente identificarlas, sino que decidirnos por tomar acción para evitar ese tipo de actitudes negativas que se están manifestando en nuestra vida y tener otro tipo de acercamiento de las personas hacia nosotros. Una de las malas actitudes más recurrentes o más frecuentes en manifestarse dentro del hogar es el egoísmo. Solo para mí, todo es mío. Los demás no tienen lugar a participar en esto porque es mío. Esa es la actitud. Y si tienen, va a ser lo que yo decida darles o compartirles. Cuidadito con que toquen mis cosas. O cuidadito con que vayan a tomar una decisión sin mí.
Eso es egoísmo. Y lastimosamente, el egoísmo provoca malos entendidos, provoca discusiones y provoca lesiones emocionales que perjudican no solo la mentalidad de los que sufren la acción del egoísta, sino que además, si la persona no logra manejar esa agresión verbal o física, puede comenzar a acumular basura. Y lo que se está creando ahí es un enemigo potencial. Suele pasar, por ejemplo, entre cónyuges, suele pasar que uno o el otro comienza a acumular cosas. Y va guardando, y piensa, te la llevo contada. Un día me Una voy a más. cansar y va a salir a flote todo. Y lastimosamente, muchos conflictos familiares entre cónyuges terminan con uno de los dos fallecidos. No porque le dio un paro cardíaco, sino porque el uno mató al otro. Porque se hartó, se cansó, llegó al límite, ya no pudo seguir acumulando basura y explotó. Pero ese es en el caso de que haya terminado con la persona. Pero hay otros que dan origen al maltrato. Y esa no es una cuestión que es una sola, sino que es como una muerte a pausas. Ahora, otra mala actitud es el orgullo. No hay nadie como yo. Nadie lo puede hacer mejor que yo. Yo no sé por qué no me toman en cuenta para hacer las cosas. Si yo tengo la capacidad, cuento con el conocimiento, pero no sé por qué a mí no me toman si yo puedo. Esa es la actitud, mala actitud. Es el orgullo. Ujú. Y al igual que el egoísmo, el orgullo también provoca discordia, provoca altercados, provoca malos entendidos. Es triste, pero una persona orgullosa que aprende a manipular puede ser una persona totalmente nociva. Puede ser una persona que dé Tóxica. origen a divisiones incluso. Hay otra mala actitud que es la vanidad o falsedad. ¿En qué consiste la vanidad? Bueno, creo que todos en algún momento hemos considerado a alguien que, como dicen los muchachos, se la pica. Cree que es el más bonito o es la más bonita. Quien se viste mejor o quien luce mejor. Quien tiene las mejores ropas o los mejores zapatos o los mejores accesorios. Oh, las oportunidades. ¿Se ha fijado? Ahora, en lo que se refiere a los atuendos, podríamos decir que es vanidad. Pero en lo que se refiere a las actitudes, lo que se muestra ahí es falsedad. Porque la persona aparenta ser algo que no es. Aparenta ser una persona muy amorosa, pero no lo es. Aparenta ser una persona cariñosa, atenta, pero no lo es. Simple y sencillamente utiliza una máscara para mezclarse con los demás. En búsqueda de oportunidades que le abran camino para aprovecharse de los demás. Esa es la verdad. Existe otra mala actitud que es la prepotencia. ¿Y esta de qué trata? La prepotencia tiene que ver con el dominio, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el control de los demás. Manipulación podría decirse también. No es físico, pero sí mental. El criterio generalizado es: aquí mando yo. Las decisiones las tomo yo. Se hace lo que yo digo. Y se hace como yo digo. Y se hace cuando yo lo digo. Vaya pues. Y se hace hasta que yo lo digo. A la escuela. Prepotencia. Prepotencia. Ahora, cada mala actitud que como individuos manifestamos tiene una repercusión.
tiene una repercusión en el entorno. Y evidentemente yo he visto y he escuchado padres de familia, por ejemplo. Estaba en una oficina haciendo una gestión y se encuentran dos amigos ahí que tenían tiempo de no verse. Uno de ellos, una persona ya muy mayor. Y le pregunta el menor al mayor, ¿y tus hijos? A saber qué se hacen. Imagínate, le dice, 10 hijos formé. ¿Y vos crees que se preocupan por mí? ¿Vos crees que me hacen una llamada? ¿Vos crees que están pendientes de que me falta algo? ¿Por qué crees que ando trabajando? Porque si no trabajo, no como. Porque ninguno de ellos se preocupa por mí. Ni las hembras ni los varones. La pregunta que yo me hice en ese momento es, ¿qué clase de semilla sembró este hombre? Correcto. Ahí se dio la evidencia de lo que él había hecho en su vida o la forma como crió a sus hijos. ¿Qué clase de semilla sembró? Porque evidentemente cuando un padre es amoroso, responsable, atento con sus hijos, inevitablemente va a cosechar eso mismo. Pero si lo que está cosechando es olvido, que le ignoren, que no le tomen en cuenta, es porque esa clase de semillas fueron las que sembró en sus hijos. Pero aquí va otra que da paso a lo que sigue después, a otro de las malas actitudes. De las malas actitudes, que es la indiferencia. El hecho de actuar como que si no nos importara lo que está sucediendo. A pesar de lo que vemos que no está bien, decimos, hay que ver cómo sale. Vea cómo se desenvuelve. Él mismo se metió en problemas, el que salga. Es frecuente y pasa más en el caso del hombre que en el caso de la mujer. Porque para muchos hombres su responsabilidad es cubrir el presupuesto familiar, que haya comida en la casa. De ahí todo lo demás es responsabilidad de la mujer. Hay que ver ella cómo resuelve, cómo sale con los problemas de los hipótesis. Cómo se desempeña. Hay que ver a ella si los manda a la escuela o no los manda a la escuela. Hay que ver a ella si va a las reuniones de los padres de familia o no. Hay que ver a ella si se enferman y lo lleva al doctor. Entonces ella es culpable de las malas notas también. El problema es precisamente que el padre ha sembrado indiferencia, pero quiere resultados. Sí. Entonces es una actitud equivocada, porque no va a tener resultados. Y esa misma indiferencia que ha sembrado, esa misma indiferencia va a cosechar. Porque una de las cosas que más lastiman a los hijos particularmente es la no presencia del padre o de la madre en sus actividades importantes. Sí. Porque las actividades que para un niño son importantes demandan la presencia de sus padres. La celebración del Día de la Madre, y la única madre que no llegó es la de este niño. O el Día del Padre, y el padre que no llegó es el del mismo niño. Fue el niño más sobresaliente en el año escolar, pero sus padres no estuvieron allí para recoger ni ver que le premiaban por el triunfo obtenido. Es triste, sí, pero pasa. Doloroso. Y yo sé que algunos de los que están viendo esta transmisión se habrán identificado con situaciones como estas. Sí. Pero hay más malas actitudes, y entre ellas está la mentira. Todos sabemos de la mentira, todos sabemos del engaño, todos lo aprendemos de manera instintiva. Lo triste es que hay personas que viven toda su vida mentira tras mentira. Sí, ya es patológico. Adoptan la mentira como una forma normal de vida
y le mienten a todo mundo y mienten por cualquier cosa, por cualquier razón, por cualquier Sin motivo. necesidad. Aún ni con necesidad no hay que mentir. Lo triste es que a corto plazo estas personas se quedan solas. ¿Por qué razón? Porque la gente rápido detecta las mentiras. Sí. ¿Y por qué las detecta? Alguien decía por ahí que para ser mentiroso hay que tener buena memoria. Lo triste es que el mentiroso generalmente no tiene buena memoria. Y entonces cuenta muchas versiones de un mismo acontecimiento. Y así es como se pone al descubierto que es un mentiroso. Entonces, en este tipo de personas, ¿estará la presencia de Dios? Evidentemente no. Los hechos dan testimonio de la verdadera identidad de esta persona. Hay otra mala actitud que es el conformismo. Así me siento bien. ¿Para qué hacer más? Si a la larga nadie se da cuenta de lo que hago. A nadie le importo. Entonces, ¿para qué hacer un esfuerzo? No, el que me quiera me va a querer como soy. Yo así soy y así estoy bien. Conformismo. La Biblia, en el versículo que leímos al principio, dice, no os conforméis. Correcto. Y esa conformidad tiene dos vías. Una es conformarme con lo que soy y conformarme a un modelo. El versículo nos dice que no nos conformemos a este mundo, o sea, que no adoptemos la forma de vida de este mundo. Y es por eso urgente y crítico que cada uno de nosotros como cristianos entendamos que necesitamos andar en novedad de vida. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, que como dice el apóstol, está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Una más, la hipocresía. Si yo le preguntara a cuántos les gustan los hipócritas, Somos alérgicos. yo creo que a nadie le gustan los hipócritas. Sí. ¿Y por qué no nos gustan los hipócritas? Porque hay falsedad en el trato. Hay mucha gente en las reuniones sociales generalmente ponen de manifiesta la hipocresía del individuo. Al más alto nivel. En una reunión social, besito por aquí, besito por allá, abrazo por aquí, abrazo por allá. Y se da la vuelta el individuo y ya se está limpiando la boca o se está sacudiendo para que no se le pegue nada. Bueno, hoy está prohibido, ¿verdad? Los besos y abrazos por la pandemia que vivimos, pero en condiciones normales, cualquier reunión social es una exposición máxima de hipocresía y de falsedad. Perdón por el ejemplo que voy a poner, pero a mí me ha sucedido en algunas oportunidades. Me han invitado a participar, a predicar, ya sea a dar temas también, a veces tan solo a compartir mi testimonio. Y la persona que me ha invitado me lleva y me sienta en una mesa con otras personas. Entonces me presentan y todo normal. Las personas a veces hasta indiferentes. Entonces yo tratando de sacar plática, tratando de conversar con ellas y ellas totalmente indiferentes. Pero transcurre el evento y en cierto momento llaman a la persona que va a llevar la prédica o que va a llevar la enseñanza o que va a participar con el testimonio. Y adivinen quién. Soy yo. Paso al frente. Dios comienza a desarrollar el privilegio que me han dado. Dios comienza a fluir, la administración del Espíritu Santo fluyendo. La gente diciendo gloria a Dios y termina mi participación. Cuando bajo de ahí y voy a sentarme a la mesa, las personas que no querían conversar conmigo ya son de beso, de abrazo. Son cosas que causan dolor, porque no debería ser así en el cuerpo de Cristo. Y yo he pasado por eso. Son situaciones frecuentes.
Sí, que no solo se dan en ambientes seculares, se dan dentro de las mismas actividades cristianas. Porque como decíamos al principio, hay personas que andamos cargando malas actitudes de las que no nos percatamos, de las que no nos damos cuenta. Y lastimosamente no estamos siendo diligentes en examinarnos a nosotros mismos, sino que somos diligentes en examinar al prójimo. sí, nos volvemos jueces. La pregunta aquí es, ¿realmente necesitamos de Dios? Hemos ido, a medida que hemos ido compartiendo este tema, nos hemos ido identificando con algunas situaciones. Entonces, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que aún teniendo la presencia de Dios en nosotros, estas manifestaciones de la carne se siguen dando y siguen afectando nuestra vida, nuestra familia, la relación entre los unos con los otros? ¿Seguimos volviéndonos jueces? ¿O qué estamos haciendo con esa gracia que Dios nos ha dado? Tenemos que tomar acción. Así es. No podemos quedarnos siendo lo mismo. Debemos transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento, porque entonces vamos a poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Efesios 4:22 dice de la manera siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted y yo, como hijos de Dios, no podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. Así es. Debemos dar testimonio de que Dios está haciendo una obra especial en nosotros, no que no ha logrado hacerlo en nosotros. Y algo más. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ahí se van las malas actitudes. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nueva oportunidad de tener una familia sana, nueva oportunidad de ser mejores cada día, nueva oportunidad de ser barro moldeable para Dios, para que Él pueda hacer una obra en la cual pueda deleitarse con nosotros. Les animamos a hacer su propio análisis personal, su propio examen personal. No se preocupe por las malas actitudes de los demás. Sí. Preocúpese por las suyas. Comencemos por las nuestras. Si mejoramos esas, en la forma como nos comportemos, va a haber una acción diferente de parte de los demás. Nuestra vida va a ser más tranquila y vamos a cosechar buenos frutos en esa labor que nos determinemos a hacer para la gloria del Padre. Ha sido un gusto compartirles nuevamente. Deseamos muchas bendiciones de Dios y a cuidarse, a tomar las medidas preventivas para que Dios nos respalde y nos cubra y nos guarde de todo riesgo y de todo peligro. Bendiciones para todos. Amén.